¿Y si tu vida se siente a medias porque le estás dando la vuelta al dolor que podría cambiarte por completo? Esa pregunta no es fácil de responder, pero pega duro. Todos, en algún momento, hemos sentido que algo falta, que los días se repiten como una canción que ya no emociona. Pero, ¿y si ese vacío no es un error, sino una señal? Hoy vamos a hablar de por qué huir del sufrimiento puede estar atrapándote en una vida que no te llena y cómo enfrentarlo podría ser el camino hacia algo más grande, algo que trascienda. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Friedrich Nietzsche, un filósofo que no se andaba con rodeos, decía que el sufrimiento no es solo parte de la vida, sino una chispa que puede encender algo nuevo en nosotros. En El nacimiento de la tragedia, él hablaba de dos fuerzas que chocan en nuestra alma, lo apolíneo, que busca orden y belleza, y lo dionisíaco, que abraza el caos y la pasión. Y en Aurora nos invita a mirar dentro de nosotros, a cuestionar lo que nos han dicho que debemos ser. Nietzsche no quería que nos conformáramos con una vida tibia, y su mensaje resuena especialmente en nuestra cultura, donde la lucha y la resiliencia son parte de quienes somos. Pero no solo vamos a quedarnos con Nietzsche. Carl Jung, el psicólogo que exploró las profundidades de la mente, nos dice que dentro de cada uno hay una sombra, esa parte que escondemos porque nos asusta. Enfrentarla duele, pero es necesario para ser completos. Y Søren Kierkegaard, un filósofo que miraba al alma, veía en la angustia un puente hacia lo divino, una forma de conectar con algo más grande que nosotros. Estas ideas no son solo teorías, son herramientas para entender por qué a veces nos sentimos atrapados y cómo podemos salir de ahí. En este video vamos a recorrer un camino que combina filosofía, psicología y espiritualidad. Vamos a explorar cómo el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede ser un maestro. Y lo haremos pensando en nuestra realidad, en ese México donde la vida no siempre es fácil, pero donde siempre encontramos formas de seguir adelante. Porque, aunque el dolor no sea bonito, puede ser el empujón que necesitamos para dejar de vivir a medias y empezar a vivir de verdad. ¿Estás listo para mirar de frente lo que duele? Pensemos por un momento. ¿Qué haces cuando algo duele? Tal vez aprietas los dientes, te distraes con el celular o buscas cualquier cosa que te saque de ese lugar incómodo. Es normal, nadie quiere sufrir. Pero ¿y si esa costumbre de esquivar el dolor es justo lo que te está dejando atrapado en una vida que no te llena? Nietzsche no era de los que se guardaban las cosas, y en El nacimiento de la tragedia deja claro que el sufrimiento no es algo que debas esquivar, sino algo que puede darte fuerza. Él decía, lo que no me destruye me fortalece. No es una frase para poner en una taza de café, es un desafío. Nietzsche veía el dolor como un fuego que, si lo enfrentas, puede forjar algo nuevo en ti. Walter Kaufmann, un estudioso que se clavó en las ideas de Nietzsche, explica que este filósofo no estaba diciendo que debas buscar el sufrimiento como si fuera un trofeo, sino que aprendas a abrazarlo como parte de la vida. Porque cuando huyes de él, te estás escondiendo de ti mismo. Piénsalo. Cuando evitas una conversación difícil, cuando ignoras esa voz que te dice que algo en tu vida no está bien, estás construyendo una pared entre tú y lo que podría ser. Y esa pared, aunque parece protegerte, termina encerrándote en una rutina que no te deja crecer. Ahora, llevemos esto a nuestra realidad. En México y en muchos lugares de América Latina, la vida no siempre es un paseo en el parque. Hay veces que el dinero no alcanza, que la familia pesa, que el futuro se ve borroso. Y sin embargo buscamos el camino fácil, una serie para olvidar, una salida para distraernos. Pero Nietzsche nos diría que ese escape es una trampa. En Aurora, él escribe, el hombre que no quiere ver lo que tiene dentro se condena a vivir en la superficie. Es como un río que se estanca. Si no dejas que el agua corra, todo se pudre. Viktor Frankl, un psicólogo que sobrevivió a los campos de concentración, lleva esto más lejos. Él decía que el sufrimiento, cuando no puedes evitarlo,
te da la chance de encontrar un sentido. En su libro El hombre en busca de sentido escribe, si hay un propósito en la vida, entonces debe haber un propósito en el sufrimiento. Frankl no está diciendo que el dolor sea bonito, sino que puede ser una puerta hacia algo más grande. Pero para cruzarla, tienes que dejar de correr. Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo que nos vende la idea de que todo debe ser cómodo, rápido, sin complicaciones. Las redes sociales, los anuncios, todo grita que la felicidad está en no sentir nada malo. Pero, ¿y si esa comodidad es una mentira? En nuestras comunidades, donde la fe y la lucha son parte de la vida, sabemos que las cosas que valen la pena siempre cuestan. Entonces, ¿por qué con el alma sería diferente? Imagina un río que no fluye. El agua se queda quieta, se pone turbia, y lo que antes era vida ahora solo acumula lodo. Así pasa con nosotros cuando no dejamos que el dolor corra. Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, hablaba de cómo el mundo griego entendía esto. Ellos no le daban la espalda al sufrimiento, lo transformaban en arte, en tragedias que les ayudaban a mirar la vida de frente. Para él, esa era la clave, no negar el dolor, sino usarlo para crear algo que valga la pena. Pero hoy, en nuestra época, parece que preferimos tapar todo con una curita y seguir como si nada. Piénsalo en términos de nuestra cultura. En México tenemos una relación especial con el dolor. Lo vemos en el Día de Muertos, en las procesiones, en las historias de lucha que pasan de generación en generación. Pero también hay una presión enorme por estar bien. La sociedad nos dice, no llores, échale ganas. Y aunque echarle ganas es parte de lo que somos, a veces se nos olvida que parar y sentir también es necesario. Nietzsche lo pondría así. En Aurora escribe, quien no sabe habitar su soledad no sabe habitar su verdad. Si no te das el espacio para enfrentar lo que duele, te quedas viviendo una vida que no es tuya. Esto conecta con lo que decía Jung, que no por nada se inspiró en filósofos como Nietzsche. Para Jung, el dolor no es solo algo que sientes, es una señal de que hay algo en tu interior pidiendo ser visto. Él hablaba de la sombra, esa parte de ti que escondes porque no te gusta o te da miedo. Cuando la ignoras se hace más grande y terminas viviendo a medias atrapado en una versión de ti que no es completa. Marie-Louise von Franz, una de las discípulas más brillantes de Jung, decía que enfrentar la sombra es como entrar a una cueva oscura. Da miedo, pero ahí dentro está lo que necesitas para ser entero. Ahora, llevemos esto a un ejemplo más cotidiano. Piensa en alguien que siempre está ocupado, que no para, que llena su vida de ruido para no pensar. Tal vez eres tú en algún momento. Ese ruido puede ser trabajo, redes sociales o hasta una relación que no funciona, pero que sigues arrastrando. ¿Por qué lo hacemos? Porque parar y mirar adentro asusta. Pero como decía Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Y ese sentido no llega si sigues corriendo. Entonces, ¿qué pasa cuando no enfrentas el dolor? Te quedas en la superficie, en una vida que parece estar bien pero que en el fondo no te mueve. Nietzsche no quería eso para nosotros. Él soñaba con una vida plena, una donde el dolor no sea el final, sino el comienzo de algo más grande. Y para llegar ahí, hay que dejar de lado la idea de que la felicidad es no sentir nada malo. Porque, en el fondo, lo que te está esperando, al otro lado del sufrimiento, no es solo paz, sino una versión de ti que ni siquiera imaginas. Si el dolor es como un río, entonces hay que aprender a nadar en él, no a construir un muro para detenerlo. Nietzsche tenía una manera única de hablar de esto, y en El nacimiento de la tragedia nos presenta una idea que puede cambiar cómo vemos el sufrimiento: lo dionisíaco. Para él, lo dionisíaco es esa fuerza salvaje, caótica, que vive dentro de nosotros. Es la pasión, el instinto, el fuego que no se controla con reglas ni horarios. Es lo opuesto a lo apolíneo, que busca orden y perfección. Nietzsche decía que los griegos, en sus tragedias, no le daban la espalda a este caos. Lo abrazaban, lo convertían en algo que los hacía sentir vivos. Piensa en Dioniso, el dios del vino, de la fiesta,
pero también del éxtasis y la destrucción. En el mito, Dioniso no es solo diversión, es el dios que te lleva al límite, que te hace enfrentar la vida en su forma más cruda. Nietzsche veía en esto una verdad profunda. No puedes vivir plenamente si le tienes miedo al desorden que llevas dentro. En Así habló Zaratustra. Escribe: hay que tener caos dentro de uno para dar a luz una estrella danzante. Esa frase no es solo poesía, es una invitación a aceptar el dolor, la confusión, todo eso que te sacude, porque de ahí puede salir algo hermoso, o hermoso. Gilles Deleuze, un filósofo que estudió a Nietzsche, lo explica así: lo dionisíaco no es solo destruir por destruir, es una fuerza que te empuja a crear. Es como cuando un pintor rompe con las reglas y en ese caos encuentra su estilo. En nuestra cultura, esto no nos es ajeno. Piensa en las fiestas, en los rituales, en cómo celebramos la vida incluso cuando duele. En México, el Día de Muertos no es solo tristeza, es una danza con la muerte, una forma de decir, sí, duele, pero también es parte de nosotros. Esa es la energía dionisíaca, no negar el dolor sino bailarlo. Ahora llevemos esto a tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que algo te sacudiera de verdad? Tal vez fue una pérdida, un fracaso, o simplemente un momento en que sentiste que no podías más. La tentación es siempre ponerle pausa, buscar una distracción, pero Nietzsche diría que ese es el momento de escuchar. Lo dionisíaco no te pide que seas perfecto, te pide que seas real. Y ser real significa aceptar que el dolor no es tu enemigo, sino una parte de la música de tu vida. Imagina el dolor como el mosto que se fermenta para hacerse vino. No es bonito al principio, es un desastre de uvas aplastadas, un olor fuerte, un proceso que parece no llevar a nada. Pero si lo dejas trabajar, si no lo interrumpes, se convierte en algo que vale la pena. Así veía Nietzsche el sufrimiento cuando hablaba de lo dionisíaco. No es solo aceptar el dolor, sino dejar que te transforme, que saque de ti algo que no sabías que tenías. En El nacimiento de la tragedia, él decía que los griegos usaban sus tragedias para esto, no para lamentarse, sino para encontrar sentido en el caos, para convertir el sufrimiento en arte. Esto no es solo una idea bonita, es algo que podemos ver en nuestra propia historia. Piensa en las tradiciones de América Latina, en cómo el dolor y la celebración siempre han ido de la mano. En los carnavales, en las danzas, incluso en las lágrimas que se mezclan con risas en un velorio. Es como si supiéramos, en el fondo, que no podemos separar la vida del sufrimiento. Nietzsche lo entendía y por eso admiraba a los griegos. Ellos no se engañaban pensando que la vida debía ser perfecta. En cambio, tomaban el dolor y lo hacían cantar. Gilles Deleuze, cuando hablaba de Nietzsche, decía que lo dionisíaco es una fuerza que no solo destruye, sino que abre espacio para algo nuevo. Es como cuando un bosque se quema y de las cenizas crecen árboles más fuertes. En tu vida, esto podría ser ese momento en que todo se siente roto, una relación que se acabó, un sueño que no salió como esperabas. La pregunta no es cómo evitar que duela, sino qué puedes crear con ese dolor. Porque, como decía Nietzsche, la vida sin música sería un error. Ahora piensa en alguien como Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que enfrentó un mundo que no estaba listo para ella. Su dolor, su lucha, se convirtieron en poesía, que sigue viva. En nuestra cultura tenemos ejemplos así por todos lados. Artistas, madres, trabajadores que toman lo que la vida les da y lo transforman. Ese es el espíritu dionisíaco, no huir, sino danzar con lo que duele. Entonces, ¿qué pasa si decides no tapar el dolor con ruido? Tal vez descubras que esa tristeza, ese enojo, esa confusión, son las materias primas de algo más grande. No se trata de sufrir por sufrir, sino de dejar que el sufrimiento te hagas más tú. Porque en el fondo, como diría Nietzsche, el caos dentro de ti no es un problema. Es la chispa de una estrella que está esperando nacer. Y si tu mayor dolor fuera en realidad el umbral hacia tu mayor creación, si el dolor es una puerta, a veces lo que más miedo da no es cruzarla, sino lo que vas a encontrar del otro lado. Nietzsche,
en Aurora, nos empuja a mirar dentro de nosotros, a no quedarnos en la superficie. Él decía, tú debes convertirte en quien eres. Suena simple, pero es un reto que pocos se atreven a tomar, porque para convertirte en quien eres, tienes que enfrentar esa parte de ti que prefieres ignorar, esa que Jung, inspirado en ideas como las de Nietzsche, llamó la sombra. La sombra no es solo tus defectos o tus errores, es todo lo que escondes, lo que te da vergüenza, lo que no quieres que los demás vean. Piénsalo. Todos tenemos algo que guardamos bajo llave. Puede ser un enojo que no admites, una inseguridad que disfrazas, o incluso un sueño que te da miedo perseguir porque no sabes si vas a fallar. Jung decía que la sombra no es mala, es parte de ti, pero si la ignoras, se convierte en un peso que te jala hacia atrás. Marie-Louise von Franz, una psicóloga que estudió a fondo las ideas de Jung, explicaba que la sombra es como un invitado no deseado. Si no lo dejas entrar, empieza a golpear más fuerte la puerta. Y esos golpes pueden ser ansiedad, tristeza, o esa sensación de que algo en tu vida no encaja. Nietzsche, aunque no usaba la palabra sombra, entendía esto. En Aurora critica las morales que nos enseñan a reprimir lo que sentimos, a ponernos una máscara para encajar. Él veía esas máscaras como una forma de traicionarnos a nosotros mismos, porque cuando escondes lo que eres, no solo te alejas de ti, sino que te condenas a una vida que no es tuya. En nuestra cultura, esto pega especialmente fuerte. En México, la culpa, a veces heredada de tradiciones religiosas, puede hacernos sentir que ciertos pensamientos o deseos son malos. Pero, ¿y si no son malos, sino humanos? Piensa en el mito de Prometeo, el titán que robó el fuego para dárselo a los hombres. Por su atrevimiento, fue castigado, encadenado a una roca, mientras un águila le comía el hígado cada día. Prometeo sufrió, pero su sufrimiento tenía un propósito: dar luz a otros. Tu sombra, como Prometeo, puede ser esa parte de ti que duele, pero que también lleva la chispa de algo grande. Enfrentarla no es fácil, pero es el primer paso para dejar de vivir a medias. Enfrentar la sombra es como mirarte en un espejo roto. Los pedazos están ahí, pero juntarlos duele porque te obliga a ver cosas que preferirías ignorar. Nietzsche, en Aurora, nos reta a no quedarnos en la comodidad de lo que ya conocemos. Él decía, el hombre que no se atreve a mirar su interior vive como un extraño de sí mismo. Esa idea pega hondo, porque cuando evitas tu sombra, no solo te escondes de tus defectos, sino también de tus posibilidades. Jung lo llevaba más lejos. Para él, la sombra no es solo lo malo, también guarda tus talentos, tus deseos, todo lo que no te has permitido ser. Marie-Louise von Franz explicaba que el trabajo con la sombra no es castigarte, sino reconocer que eres humano. En México, esto puede ser especialmente complicado. Nuestra cultura, con su mezcla de fe católica y orgullo colectivo, a veces nos empuja a reprimir lo que no encaja con lo que deberíamos ser. ¿Te has sentido culpable por querer algo que va contra lo que te enseñaron? ¿O por sentir enojo cuando todos esperan que sonrías? Esa culpa es una cadena, y Nietzsche, con su crítica a las morales rígidas, nos invita a romperla. Él quería que viviéramos de verdad, no que siguiéramos un guión escrito por otros. Piensa en el mito de Prometeo otra vez. Su castigo no fue solo dolor físico, fue la soledad de saber que había desafiado a los dioses por algo en lo que creía. Enfrentar tu sombra es un poco como eso. Es solitario, es duro, pero también es un acto de valentía. Porque cuando miras de frente lo que escondes, empiezas a entender quién eres. Von Franz decía que la sombra es como un tesoro enterrado en una cueva. Tienes que entrar en la oscuridad para encontrarlo. Y ese tesoro no es solo paz, es la libertad de ser tú, sin máscaras. Ahora llevemos esto a tu vida. Tal vez tu sombra es esa voz que te dice que no eres suficiente, o ese sueño que dejaste porque alguien te dijo que no era para ti. Ignorarla no la hace desaparecer, solo la hace más pesada. Pero, ¿y si en lugar de correr te detienes y escuchas? Nietzsche y Jung coinciden en algo.
El camino hacia quien eres pasa por lo que duele. En nuestra cultura sabemos de esto. Pensamos en figuras como Emiliano Zapata, que enfrentaron lo imposible por un ideal. Su lucha no fue fácil, pero fue suya. Entonces, ¿qué estás escondiendo de ti mismo? No se trata de volverte perfecto, sino de volverte entero. Porque mientras sigas esquivando esa parte de ti que no quieres ver, estarás viviendo una vida que no es completamente tuya. Y como decía Nietzsche, la vida no está para vivirla a medias, sino para hacerla arder. ¿Qué pasaría si, por un momento, dejaras de lado el miedo y te atrevieras a mirar lo que hay en esa cueva? ¿Qué encontrarías del otro lado? Cuando miras de frente lo que duele, algo cambia. No es que el dolor desaparezca, sino que empieza a hablarte, a mostrarte un camino que antes no veías. Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, decía que el sufrimiento no es solo una carga, es una oportunidad para crear algo más grande. Él escribía, el arte es la gran posibilidad de la vida. Para Nietzsche, el arte no era solo pintar o escribir, era vivir de una manera que convirtiera el caos en sentido. Y ese acto de creación, ese salto hacia algo más allá de ti, es lo que llamamos trascendencia. Trascendencia. La trascendencia no es volar al cielo ni volverte un santo. Es encontrar un propósito que haga que el dolor valga la pena. Søren Kierkegaard, un filósofo que miraba el alma como pocos, lo veía claro. Para él, la angustia, ese nudo en el pecho que todos conocemos, es un puente hacia lo divino. En el concepto de la angustia escribe, la angustia es el vértigo de la libertad. Es decir, sufrir no es solo sentirte mal, es darte cuenta de que tienes la libertad de elegir qué hacer con ese dolor. En México esto resuena. Nuestra fe, nuestras tradiciones, nos enseñan que el sufrimiento puede ser un camino hacia algo más grande, como en las procesiones donde el peso de la cruz se lleva con devoción. Mircea Eliade, un estudioso de las religiones, decía que el sufrimiento está en el corazón de todos los ritos de paso. Desde los antiguos mitos hasta las ceremonias de hoy, el dolor marca el momento en que dejas de ser quien eras para convertirte en algo nuevo. Piensa en la pasión de Cristo. No es solo una historia de sufrimiento, sino de transformación. El dolor de la cruz lleva a la resurrección. No tienes que ser religioso para ver la fuerza de esa idea. El sufrimiento, cuando lo enfrentas, te cambia. En nuestra cultura tenemos ejemplos vivos de esto. Frida Kahlo tomó su dolor físico y emocional y lo convirtió en lienzos que todavía nos hablan. Su vida no fue fácil, pero no se quedó en la queja. Usó su sufrimiento para crear. Ese es el arte del que hablaba Nietzsche, y es algo que todos podemos hacer aunque no pintemos. Es tomar lo que duele y transformarlo en algo que te haga sentir más vivo. El dolor no solo transforma, te empuja a buscar algo que va más allá de ti mismo. Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, veía en el arte una forma de trascender, pero no era un arte de galería, sino un arte de vivir. Él creía que al enfrentar el sufrimiento, podías encontrar un sentido que diera fuerza a tu existencia. Esto no es solo filosofía, es algo que vemos en tradiciones espirituales de todo el mundo. Por ejemplo, en el budismo, el concepto de dukkha, el sufrimiento, no es el final, sino el comienzo del camino hacia la liberación. Buda no decía que el dolor era malo, sino que era parte de la vida, y que entenderlo te llevaba a la paz. En México, esta idea no nos es extraña. Nuestra relación con el sufrimiento está tejida en la forma en que vivimos la fe, la familia, la comunidad. Pensemos en las madres que levantan a sus hijos contra todo pronóstico o en las comunidades que se unen después de una tragedia. Ese acto de transformar el dolor en algo más grande es trascendencia. Kierkegaard lo diría así: en Temor y Temblor escribe que la fe es abrazar lo absurdo del sufrimiento, confiando en que hay un propósito mayor. No necesitas ser religioso para sentir esa chispa, que es esa fuerza que te hace seguir adelante cuando todo parece perdido. Mircea Eliade, que estudió los mitos y rituales,
explicaba que el sufrimiento siempre ha sido un puente hacia lo sagrado. En las culturas antiguas, los ritos de iniciación, como los de los pueblos indígenas de México, usaban el dolor para marcar un cambio, de niño a adulto, de duda a certeza. Ese momento en que sientes que no puedes más es, en realidad, el momento en que estás más cerca de descubrir quién eres. Nietzsche, aunque no hablaba de lo sagrado, estaría de acuerdo. Para él, el sufrimiento era la materia prima de una vida plena. Piensa en tu propia vida. Tal vez hay un dolor que sigues cargando, algo que no has soltado porque no sabes cómo. Pero, ¿y si ese dolor no es un peso, sino una semilla? Frida Kahlo, con sus lienzos llenos de sangre y flores, nos mostró que el sufrimiento puede ser el comienzo de algo hermoso. Ella no negó su dolor, lo hizo hablar. Y tú también puedes hacer que tu dolor hable, no con pinceles, sino con las decisiones que tomas, con la forma en que eliges vivir. Cuando el dolor deja de ser solo un golpe y se convierte en un llamado, algo en ti despierta. Nietzsche no quería que nos quedáramos atrapados en el sufrimiento, sino que lo usáramos para construir una vida que valiera la pena. En El nacimiento de la tragedia, él veía en las tragedias griegas una lección. El dolor no es el final, sino el escenario donde la vida se hace arte. Decía, sin el sufrimiento no hay profundidad en la existencia. Esa profundidad es lo que te lleva a trascender, a encontrar un sentido que no se apaga, aunque el mundo se tambalee. Esto no es solo una idea de Nietzsche. En el cristianismo, la pasión de Cristo es un ejemplo poderoso. El sufrimiento de la cruz no es un castigo, sino un acto de amor que transforma el mundo. En México, esta imagen resuena en cada iglesia, en cada vela encendida, en cada oración que pide fuerza. Pero no necesitas ser religioso para entenderlo. El budismo, con su idea de dukkha, enseña que el sufrimiento es universal, pero también es el camino hacia la iluminación. Como decía Thich Nhat Hanh, un monje budista, el loto crece en el lodo. Tu dolor, como el lodo, puede ser el suelo donde crece algo hermoso. Mircea Eliade, que estudió las religiones del mundo, explicaba que el sufrimiento siempre ha sido una puerta hacia lo sagrado. En los mitos, los héroes no ganan porque evitan el dolor, sino porque lo enfrentan. Piensa en Quetzalcóatl, que en las leyendas mesoamericanas se sacrifica para dar vida a los humanos. Ese acto de entrega no es solo mitología, es una verdad sobre nosotros. El sufrimiento, cuando lo abrazas, te conecta con algo más grande. Kierkegaard, en La enfermedad mortal, lo pone así. El verdadero acto de fe es aceptar el sufrimiento como un paso hacia la eternidad. Es decir, no se trata de sufrir por sufrir, sino de encontrar un propósito en el dolor. En nuestra cultura, esto lo vemos en figuras como Frida Kahlo, que pintó su dolor no para quedarse en él, sino para transformarlo. Sus lienzos son un grito, pero también una celebración de la vida. O piensa en las mujeres que en comunidades indígenas tejen historias de resistencia en cada hilo de sus telas. Ese es el arte de trascender, tomar lo que duele y convertirlo en algo que inspire. Nietzsche lo diría de otra forma. El sufrimiento es el cincel que esculpe tu alma. Ahora, piensa en ti. ¿Qué dolor estás cargando que podría ser el comienzo de algo nuevo? Tal vez es una pérdida que no has sanado, un sueño que dejaste ir o una herida que no has nombrado. Ese dolor no es tu enemigo, es tu maestro, pero para aprender de él, tienes que dejar de correr y escuchar lo que tiene que decirte. Porque, como decía Nietzsche, la vida no está para vivirla a medias, sino para hacerla arder. ¿Y si el sufrimiento que tanto temes fuera en realidad el precio de que tu alma encuentre su sentido? Llegamos a un punto donde todo lo que hemos recorrido empieza a tomar forma, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Hablamos de cómo huir del dolor nos atrapa en una vida que no nos llena, de cómo Nietzsche, con su idea del dionisíaco, nos invita a abrazar el caos para crear algo vivo. Vimos también la sombra, esa parte de nosotros que escondemos, pero que al enfrentarla nos hace más completos. Y exploramos cómo el sufrimiento, lejos de ser un castigo,
puede ser un puente hacia la trascendencia, un camino para encontrar sentido. Todo esto no es solo filosofía, es una forma de mirar la vida y decidir qué hacer con ella. Nietzsche, en Aurora, nos dejó una frase que resuena como un eco. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No está diciendo que el sufrimiento sea fácil, sino que cuando encuentras un propósito, el dolor deja de ser un muro y se convierte en un escalón. Viktor Frankl, que vivió horrores inimaginables, lo entendió mejor que nadie. En El hombre, en busca de sentido, explicaba que incluso en los momentos más oscuros, el sentido puede ser una luz. Para él el sufrimiento no es el final, sino una pregunta que te hace la vida. ¿Cómo vas a responder? En nuestra cultura mexicana, esta idea está viva en cada altar, en cada historia de lucha, en cada comunidad que se levanta después de caer. Pensemos en cómo nuestras abuelas enfrentaban la vida, con fe, con trabajo, con esa fuerza que no explica de dónde sale, pero que siempre está ahí. Eso es lo que Nietzsche soñaba para nosotros. Una vida que no se doblega ante el dolor, sino que lo usa para crecer. Jung, por su parte, nos diría que ese crecimiento viene de integrar la sombra, de aceptar que somos luz y oscuridad, orden y caos. Y Kierkegaard añadiría que en ese acto de aceptar el sufrimiento, encontramos un lazo con lo divino, con algo más grande que nosotros. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que el dolor que sientes, esa herida que no sabes cómo cerrar, no es un error. Es parte de tu historia y tú decides cómo contarla. En México sabemos de esto. Nuestras fiestas, nuestras lágrimas, nuestra forma de mirar la muerte de frente nos enseñan que el sufrimiento no es el opuesto de la vida, sino su compañero. Como Frida Kahlo, que pintó su dolor hasta hacerlo eterno, o como las comunidades que convierten la pérdida en unión, tú también puedes tomar lo que duele y hacer algo con ello, El mensaje no es que busques el sufrimiento, sino que dejes de temerle, porque cuando lo enfrentas, descubres que no eres solo alguien que sufre, sino alguien que crea, que trasciende, que vive de verdad. Nietzsche, Jung, Kierkegaard, todos nos dicen lo mismo. La vida no está para vivirla a medias, está para hacerla tuya con todo lo que trae. Así que la próxima vez que sientas ese nudo en el pecho, no corras. Pregúntate, ¿qué me está pidiendo este dolor? ¿Hacia dónde me está llamando? Porque tal vez justo ahí está la vida que siempre has querido. En el silencio de tu dolor, ¿qué te está diciendo tu alma? Esa pregunta no es de las que se responden rápido, pero es de las que te hacen parar y escuchar de verdad. Hemos caminado juntos un buen trecho, desde entender que huir del sufrimiento nos deja atrapados en una vida que no nos llena, hasta descubrir que ese mismo sufrimiento, cuando lo miras de frente, puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Nietzsche nos enseñó que el caos que llevamos dentro no es un problema, sino la chispa de una estrella danzante. Jung nos mostró que la sombra, aunque da miedo, es parte de lo que nos hace completos. Y Kierkegaard nos recordó que en la angustia, en ese nudo que aprieta el pecho, hay un puente hacia algo que trasciende. Pero todo esto no es solo para guardarlo en la cabeza, es para llevarlo a la vida. Tu vida es como una tela en blanco, y cada momento de dolor, cada grieta, es una pincelada que forma la obra que eres tú. En México esto lo entendemos bien. Nuestras tradiciones, nuestras luchas, nos enseñan que la vida no se trata de esquivar lo que duele, sino de hacer algo con ello. Piensa en los altares del Día de Muertos, donde la muerte no es el final, sino una forma de celebrar la vida. O en las mujeres que, con lágrimas en los ojos, siguen tejiendo historias de resistencia. Ese es el arte de vivir del que hablaba Nietzsche. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que duele? No necesitas tener todas las respuestas ahora. Lo que necesitas es atreverte a escuchar. Porque en ese momento de parar, de sentir sin correr, está la posibilidad de una vida que no solo pasa, sino que brilla. Nietzsche, en Aurora, nos daba un empujón final. Vive peligrosamente. No es buscar problemas,
sino vivir de verdad. Con todo lo que eso trae, lo bonito, lo duro, lo que te quiebra y lo que te levanta. Cierra los ojos un segundo. Deja que el ruido del mundo se apague. Pregúntate, ¿qué me está pidiendo mi alma hoy? Tal vez sea soltar una herida que ya no te pertenece, o atreverte a ir por un sueño que has guardado por miedo. Sea lo que sea, confía en que el dolor no es tu enemigo. Es un maestro que te está guiando hacia la vida que estás destinado a vivir, como el kintsugi, ese arte japonés que repara la cerámica rota con oro. Tu dolor puede ser lo que hace tu historia única. Así que no le des la espalda. Escucha, porque en ese silencio, en ese espacio donde todo duele, está la semilla de una vida que no se conforma con ser a medias, sino que arde con todo lo que eres. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.